Bienvenidos a su programa de Déjà Vu, donde seguramente verán cosas que ya han visto. O oirán cosas que ya han oído. Con Elsa Palmer y Coco de Reyes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Déjà Vu, donde trataremos un tema bastante interesante que son los fundamentos filosóficos de los chakras. ¿Sí? Parte 1. En este episodio, que es nuestro 9º episodio, ¿sí? Que hace pues en base referencia al número 9 al cierre de un ciclo, ¿no? También al signo de Virgo en los aspectos de los arcanos mayores del tarot, ¿sí? Relacionado con el arcano del ermitaño. El ermitaño, ¿sí? El poder mental, el enfoque, la prudencia, ¿sí? Y que pues a nivel de tema especial pues conecta muy bien a nivel energético, por eso lo del poder mental, ¿no? Porque pues a nivel de la mente pues el estudiar los chakras en fundamento nos permite tener un balance de nuestra energía y también cómo direccionarla realmente para poder pues alcanzar los objetivos que pues nos podamos plantear en nuestra vida. Sí, y entender qué hay detrás, ¿no? Porque son fundamentos filosóficos, es decir, que no es que sale porque se me ocurre que yo digo que este es el chakra o y el color tal o qué sé yo, sino que hay todo un conocimiento bastante profundo y milenario detrás. Sí, que en este caso pues parte alrededor de 6.000, 5.000 años de la era cristiana, sí, y que pues a base de tradición oral se fue pues estudiando y profundizando más y se correlacionaba no solamente con las partes del cuerpo, sino que también había un proceso integrativo con los aspectos de la naturaleza y del universo, la dinámica, el funcionamiento pues de las estelas, ¿no? De cómo se aprecia el sol, los ciclos del sol, de la luna, de los planetas y pues la influencia de todo lo que estaba afuera a también adentro, ¿no? Entonces hay toda una cosmovisión importante a estudiar, a analizar y que pues a nivel de principio filosófico cabría decir que pues el yoga es un concepto bastante moderno, ¿sí? En cuanto a lo que la práctica realmente se refiere, ¿no? Este nombre de yoga está asociado realmente en primera instancia a algo que se conoce como Sanatana Dharma, ¿sí? Que está referido a una práctica espiritual, ¿sí? Eterna, a un deber de práctica, ¿no? Al cual estamos llamados no solamente los hindúes, ¿no? Donde surge el concepto, sino toda la humanidad como tal, ya que pues es la vocación del alma el querer regresar a la fuente, ¿sí? De donde partió. Entonces tenemos que en ese periodo, ¿sí? De hace 5.000, 6.000 años antes de la era cristiana, ¿sí? Surgió un sistema filosófico que se conoce como el sistema Sankhya, quien es el que primero pues instituyó las bases de la realidad, de cómo se establecía la realidad que nosotros pues conocemos, ¿no? Toda la materialización. Y en este caso pues estableció dos conceptos fundamentales, uno que es relacionado con el espíritu, que en el sánscrito se conoce como Purusha, y la materia, que en este caso se conoce como Prakriti. ¿Sí? La unión de estos dos elementos, ¿sí? Conformaban tres cualidades, ¿sí? Que de esas tres cualidades pues denotaba toda la diversificación de la materia, ¿sí? Tenemos una primero que es conocida como el buddhi, que es el intelecto o la inteligencia, ¿sí? Que en los aspectos sutiles pues abarca a toda la creación, ¿sí? Tanto la que está dentro de la Tierra, ¿no? Contenida en la Tierra como planeta, como lo que está en el espacio, y que también pues a nivel ya más concreto, individual de los seres vivientes, ¿sí? Tiene esta relación con el sentido del yo, ¿sí? Que se conoce como Ahankara, y también con otro elemento que son manas, ¿no? Que sería en este caso la mente sensorial, ¿sí? Y que pues las especies vivientes pues tenemos estas tres cualidades, ¿no? Tenemos este sentido de inteligencia, este sentido de individualidad, de yo, el sentido de yo, o también tenemos esta mente sensorial, ¿sí? Entonces de estas tres cualidades, ¿sí? Surgen pues dos grupos de facultades que serían facultades de acción,
¿sí? Y tenemos unas facultades sensitivas, ¿no? Que están relacionadas pues al escuchar, al tocar, al gustar, al sentir, ¿no? Y también pues al procrear y al excretar, ¿no? Que son las relaciones fisiológicas que pues compartimos las especies, y elementos sutiles que están pues relacionados a esto mismo, ¿no? Como el de oír y el escuchar, pues el sonido, ¿sí? El de ver. ¿Cómo nos comunicamos, cómo interactuamos con el mundo exterior, ¿no? Desde nuestra perspectiva, o sea, porque lo que estás comentando son funcionalidades, ¿no? Del oír, el escuchar, y entonces es a través de esto que facultades propias de la mente, ¿sí? Que la mente pues tiene esta capacidad, ¿no? Esa facultad de poder relacionarse a través de los 5 sentidos, ¿no? Y pues que tiene un orden especial, ¿no? Partiendo desde el oír, porque tenemos en consideración pues que lo que desarrolló también el universo, ¿no? En ciertos sentidos como visional, es el sonido, es la vibración, ¿no? Entonces por eso tenemos desde el yoga la visión del Om, ¿no? Como referente o recordatorio de esta vibración primordial, ¿no? El gran estallido, ¿no? La gran explosión, también relacionado en la evolución materialista, y que pues en los aspectos metafísicos se relaciona con el yo soy. ¿Sí? Entonces tenemos que la facultad de oír pues es la primera que se desarrolla por los temas del sonido, ¿no? Por este elemento sutil que de alguna forma es el que participa en el desarrollo de toda la creación. Ya también pues la Biblia, ¿no? Lo dice, en el principio era la palabra, ¿no? Dios a través de su palabra fue quien hizo toda la materialización. El verbo se hizo hombre. Y el verbo se hizo hombre, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que esta es una facultad importante. Y el aprender a escuchar, pues mucho más, ¿no? Que también está relacionado, pues, en torno a la práctica del yoga, ¿no? El escuchar, pues, la palabra del gurú. Pero avanzando un poco más, ¿no? En cuanto a este tema de las facultades, de la institución de los principios de la realidad, sí tenemos que este sistema Sankhya fue derivando, ¿no? Ya de un proceso oral a una transmisión en escrito, ¿no? Esto ya aconteciendo alrededor del siglo IV, el siglo III antes de Cristo, ¿no? Entonces esto se contiene en 4 libros especiales, ¿sí? Que son como el Rigveda, el Samaveda, el Hathavardveda y el Yajurveda, ¿sí? Estos 4 libros contienen pues todas las nociones cosmológicas, ¿no? De los filósofos de la época, que a través pues del método experimental, ¿no? El método científico, iban pues debatiendo, ¿no? Y solucionando las diversas dudas en cuanto a la existencia de lo divino, ¿no? Y de una única sustancia creadora de toda la materia, ¿no? Entonces tenemos que en una parte esta corriente filosófica parte desde un ateísmo, ¿no? Una negación de la existencia de Dios, y que busca a través del método científico y el método experimental pues comprobar realmente la existencia de este ser creador, ¿no? Entonces cuando tenemos esta noción de tener un principio unificador, una única sustancia creadora, pues los escritos comienzan pues a tratar cómo poder liberarnos realmente de las ataduras de la materia para volver a conectar con este principio esencial que es el ser, ¿sí? Entonces tenemos que el conjunto doctrinario, ¿no? Ya pasa del sistema Sankhya a un sistema que se conoce como la doctrina Vedanta, ¿no? Porque se fundamenta en los Vedas. Vedanta, ¿sí? o Vedas está relacionado con el conocimiento final, ¿no? Con lo que ya después de 2 siglos, ¿no? De tradición oral se pudo pues analizar y comprobar de cierta forma, ¿no? Entonces tenemos un conocimiento final que tiene 2 vertientes, una que pues es agnóstica y otra que es gnóstica, ¿sí? En este caso en sánscrito sería Advaita y Vaita, ¿sí? El prefijo A sería lo que marcaría un poco la diferencia entre estas dos, ¿no? Y pues haría referencia a sin conocimiento realmente de la existencia de lo divino, o con conocimiento experimental, ¿no? De la noción de lo divino, ¿no? Entonces, ¿y cómo qué tipo de experimentos? O sea, ¿qué es lo que se dice de cómo
cómo hacían este método científico para probar la existencia divina. Pues era la propia conexión con la práctica ritual, ¿no? Entonces estaba conformado por un conjunto de acciones, ¿no? Que permitían pues a la persona realmente establecer esta conexión. Muchas veces dentro de estos rituales no solamente era una práctica respiratoria, ¿no? Que es lo que pues ahora podemos trabajar con la Kundalini, sino que también pues era la utilización de sustancias alucinógenas, ¿no? Como el soma, ¿sí? Que se conoce en la tradición védica como elemento especial dentro del proceso ritual, ¿no? Que pues permitía esos estados alterados de conciencia y pues a través de esos estados alterados poder lograr pues el conectar con lo divino, ¿no? Entonces... Y también mencionaste que pues se ve que al final todos estamos hechos de lo mismo. Entonces en esa época lo que yo lo relaciono es con el átomo, ¿no? No sé si se referirían a eso, pero ese conocimiento, de que todo está hecho de lo mismo, lo veo que se comprueba cuando ya se descubre el átomo. Sí, de hecho, pues eso es una de las cosas que muestra de que la filosofía del yoga es un tipo de filosofía que es bastante avanzada para su época y que a nivel de tiempos modernos la ciencia pues no solamente ha comprobado, la ciencia moderna ha comprobado pues los temas filosóficos que abordaba, ¿no? La filosofía del yoga, valga la redundancia, y pues el método experimental que ellos ejecutaban, ¿no? Entonces tenemos que nosotros tenemos en el mundo moderno la noción de los 4 elementos, ¿no? Aire, agua, fuego y tierra, pero en la filosofía del yoga tenemos un 5º elemento que es el éter, ¿no? Entonces el éter es lo que para nosotros en la ciencia moderna se conoce como el átomo, ¿no? Que sería pues el vehículo, ¿no? Que unifica pues la composición de los átomos de la materia, ¿no? Y que en cuanto a esta composición de la materia, sí cabe pues destacar que pues ya en el sistema Sankhya, en esta tradición oral, se comentaba de que habían 3 modalidades, ¿no? Estas 3 modalidades que se conocen como gunas, ¿sí? Está la guna sattva, que es la guna relacionada con la ligereza, con el conocimiento, con la pureza, ¿sí? Con lo que es elevado, ¿no? Con los aspectos más sutiles de la naturaleza. Y tenemos también la guna rajas, que sería pues el principio de movimiento, de acción, ¿no? El fuego que aviva pues el motor, ¿no? De alguna forma de la naturaleza. Y tenemos la guna tamas, ¿no? Que representa pues en este caso la solidez, la inercia, la pesadez, ¿no? Entonces el átomo va a ayudar en este caso a establecer el orden de la composición de la materia, ¿no? Relacionado con estas 3 gunas, ¿no? Por eso es que nosotros pues compartimos en cierta medida, ¿no? Gran composición de nuestro ADN con otras especies animales, ¿no? Porque pues realmente son muy pocas las variantes que el átomo sufre, ¿no? Para poder pues diferenciar las especies. Claro, o sea, en la misma tabla de elementos químicos, un átomo hace la diferencia para tener otro elemento químico, ¿no? Cuando hemos estudiado la tabla periódica, el número de átomos te daba otro elemento químico. Sí, eso es lo especial de la creación, ¿no? Que solamente son pequeñas variantes lo que ha permitido realmente que surja la manifestación, ¿no? Y que pues todas estas variantes están acompañadas de cierta inteligencia, ¿no? Y cumplen cierta función especial. Por eso es que las gunas, independientemente de que una se considere más elevada y la otra más obtusa, ¿no? Más pesada o que ofrece obstrucción, ¿no? Es necesaria porque genera balance y armonía, ¿sí? Tiene una función y un papel. Y también aquellos que nosotros podemos creer que es más inerte, ¿no? Está compuesto de movimiento, ¿no? En su interior, ¿no? Por lo menos la piedra uno la ve que es inerte, no se mueve, pero realmente pues a nivel atómico, ¿no? Todo eso está en movimiento, en vibración.
Y bueno, tenemos entonces de que este sistema Zen que ha evolucionado a la doctrina Vedanta, ¿no? Constituido en estos libros, y comienza lo que pues ya se asocia con la práctica del yoga, ¿no? Y en este caso se denomina como Raja Yoga en especial, ¿no? El Raja Yoga que tiene este principio Raja, ¿no? Que es el principio activo, entonces sería principio activo de unión, ¿no? Pero que también en traducción Raja se traduce como real, ¿sí? Entonces, o rey, ¿no? Entonces estamos hablando de yoga real o la real unión, ¿no? O estamos hablando también del yoga supremo, ¿no? Que es lo que en traducción quiere decir Raja Yoga, ¿no? Ya después de ahí, pues las otras asociaciones que nosotros conocemos de yoga, ¿sí? Van a corresponder a distintos procesos dentro de la práctica de lo que sería esta macro práctica del yoga, ¿no? Uh-huh. Como serían subcategorías, ¿no? En este caso. Por lo menos tenemos, en cuanto al proceso físico, ¿no? Tenemos al Hatha Yoga, que se conoce como la base postural, ¿no? Donde tenemos, pues, en esencia, la postura del loto, ¿no? Que es la primera postura que se enseña en la práctica del yoga, ¿no? Porque es la que te conduce hacia la meditación, hacia la contemplación, hacia el trabajo de la observación y la interiorización, ¿no? Entonces, el Hatha Yoga es lo que se conoce comúnmente del yoga, que son las asanas, las posturas, todo lo que hacemos en el gimnasio. Todo, ¿no? Lo que hacemos en el gimnasio. Entonces, y el Hatha Yoga sería un proceso del Raja Yoga, que es el macro, ¿verdad? Es correcto, así sería. Y que pues es el que más se conoce, ¿no? O el que más se puede hacer referencia, justamente porque es el yoga semilla, ¿no? El que te muestra la postura esencial de la práctica. Por eso es que vemos a Buda también en cierta parte sentado en la postura del loto, ¿no? Y eso ya pues nos condiciona mental y emocionalmente, ¿no? Para pues entrar a un estado de elevación, ¿no? De nuestra conciencia y de regularizar nuestras propias emociones, ¿no? Tenemos otro proceso que sería el proceso devocional, que este proceso devocional ya es más novedoso, ¿no? Corresponde ya más cercano al siglo III a.C., ¿no? Y que pues lo tenemos desde el surgimiento de un gran libro, ¿no? Que es fuente de estudio tradicional del yoga, que es el Bhagavad Gita, ¿sí? El Bhagavad Gita, que narra pues la historia de Arjuna con Krishna, ¿no? En un cántico especial que está contenido en otro grupo de texto, que es el Mahabharata, ¿no? Este texto del Bhagavad Gita, pues en su conversación de Krishna con Arjuna, pues narra, ¿no? Que la mejor vía de la práctica del yoga, ¿no? Es a través de la devoción, ¿no? Esta devoción que está también relacionada a un objetivo que es el realizar acciones de forma desinteresada, ¿no? En los capítulos anteriores habíamos tratado 4 tipos de acciones, ¿no? Las que son positivas, las que son pecaminosas, las que son neutras y la acción desinteresada, ¿no? Entonces, una de las acciones que recomienda el yoga, ¿no? Es justamente la práctica de la acción desinteresada. Y esto lo vemos pues también en las recomendaciones que le hace el mismo Krishna a Arjuna en esta historia, ¿no? Que él, siendo de una casta guerrera, ¿no? Y que está en medio del grupo familiar, ¿no? Que quiere entrar en combate, ¿no? Porque tiene familia de ambos lados en esta gran guerra, ¿no? Y que se quiere negar a luchar, ¿no? El llamado es que él cumpla, pues, primeramente con su deber cívico, ¿no? Con su deber social, más allá, ¿no? Del deber espiritual, ¿no? Porque es importante pues que él cumpla su función sabiendo y reconociendo este principio que pues en el yoga se conoce como la inmortalidad del alma, ¿no? Porque el alma realmente no muere, ¿sí? El alma es algo que es permanente, por así decirlo, ¿sí? Solamente que el cuerpo material es el que desaparece, ¿no? Entonces él no está haciéndole daño al alma, ¿no? Sino simplemente está cumpliendo pues con el papel que le corresponde en el desarrollo de los acontecimientos para la evolución de la conciencia, ¿sí?
Y tenemos otro proceso, ¿no? Que es el proceso filosófico, ¿sí? El tercer proceso importante y uno también de los más importantes dentro de la práctica del Raja Yoga, ¿no? Porque es el que va a permitir acceder al conocimiento correcto y también al conocimiento supremo, ¿no? Y que es el que va a ser también el propiciador de la liberación de la rueda del sufrimiento y del renacimiento, ¿no? Es lo que realmente nos va a permitir, pues, liberarnos de esta rueda, ¿no? De renacimiento, que lo veíamos el episodio pasado con la reencarnación, ¿no? Entonces este proceso filosófico tiene la influencia de tres vertientes, ¿no? Una vertiente que es relacionada con los Vedas, ¿no? Y que, pues, se conoce como el Jnana Yoga, ¿no? O Advaita Yoga, ¿no? Que es el yoga del conocimiento, ¿sí? En primera instancia, y también con el Karma Yoga, que el Karma Yoga en este sentido tiene que ver con la acción, ¿no? Porque karma es acción. También, pues, Patanjali, en otros textos que son también importantes dentro de la práctica del yoga estudiar, pues lo considera como Kriya Yoga, ¿no? Entonces, el Kriya Yoga está relacionado también con este tipo de acción desinteresada, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros en estos tiempos modernos escuchamos, no, es que yo hago Hatha Yoga, o es que yo hago Kriya Yoga, o que yo hago Ashtanga Vinsaya Yoga, ¿no? Entonces, este Ashtanga Vinsaya Yoga, ¿no? Está relacionado con unos principios también asociados al budismo, que se encuentran dentro de este mismo proceso filosófico, porque también el budismo entra dentro de las mismas fuentes de la práctica yógica o del Raja Yoga, ¿sí? Y este nombre de Ashtanga tiene relación, pues, primero en traducción con 8 miembros, sí, pero estamos hablando que en el budismo se relaciona al octuple noble sendero, sí, que es el que, pues, describió en este caso Buda, ¿no? Para poder conectar con la iluminación, acceder a la iluminación, ¿no? Relacionado con el pensamiento correcto, la visión correcta, la palabra correcta, la acción correcta, ¿no? Y tener, pues, los medios de vida también correctos, ¿no? Para poder así de alguna forma, pues, liberarnos, pues, de eso, del dolor y del sufrimiento. Entonces tenemos que este proceso filosófico, pues, abarca esas tres partes, ¿no? El Jnana Yoga, el Karma Yoga o Kriya Yoga y el Ashtanga Yoga, ¿sí? A nivel moderno el Ashtanga se conoce también con el acompañante de Vinsaya, ¿sí? Que el Vinsaya es colocar de esta manera, ¿no? Entonces es como decir que Vinsaya es la demostración de los patrones de movimiento establecidos en las posturas básicas del Hatha Yoga, ¿sí? ¿Oh? A ver, más sencillo, ¿no? Tenemos que el Hatha Yoga, ¿no? Es la base postural, ¿no? Te describe, pues, la postura del perro hacia arriba, el perro hacia abajo, la de 4 puntos de apoyo o plancha, el arbolito, ¿no? Entonces, pues, el Vinsaya, en traducción, que es colocar de esta manera, ¿sí? Muestra como la consecución de la postura, ¿no? Es decir, cuál postura va siguiendo una a la otra para generar el patrón de movimiento, vale. ¿sí? Tenemos que, pues, las posturas básicas del yoga, eso es lo que muestran, ¿no? Las posturas básicas de los patrones de movimiento. Por eso es que el yoga, su práctica, también se relaciona a muchas otras disciplinas, tanto orientales como occidentales, ¿no? En este caso, pues, en la práctica de la danza, ¿sí? Las posturas de yoga son esenciales para los estudiantes de danza porque no solamente le dan rangos de flexibilidad y de fuerza y de firmeza o de equilibrio por las formas de la postura, ¿no? El trabajo físico que se tiene de la postura, sino que también, pues, al hacer el conjunto postural, pues, se connota la gracia y la belleza, ¿no? Que, pues, los movimientos alargados, ¿no? El hacer, pues, las acrobacias de alguna forma, ¿sí? Y si nos vamos a otras disciplinas, por lo menos como el karate, el judo, las artes marciales, sí, también ellas están muy relacionadas con los patrones de movimiento del Hatha Yoga, ¿sí? Lo único es que, pues, se les asocian con otros nombres, ¿sí? Si nos vamos con otras prácticas deportivas, pues todas también, pues, devienen de esas mismas bases posturales, ¿sí? Porque el Hatha Yoga lo que describe son bases posturales, ¿sí?
Aunque el concepto de Hatha Yoga, en traducción, tiene también dos formas de verse, dos formas de tenerla en concepción, ¿no? Si lo dividimos la palabra en dos, Ha y Ta sería sol y luna o luz y oscuridad, y también lo tendríamos como aquí o ahora, ¿no? Mejor dicho, más que aquí, ahora, ¿no? Porque cuando Patanjali describe, ¿no? que es el yoga, ¿no? Entonces, él en traducción hace referencia a que ahora empieza la enseñanza de lo que es el yoga, ¿no? Entonces, el ahora, en el ahora, ¿sí? El estar aquí presentes, sí, también está relacionado con el Hatha Yoga, ¿no? Por eso es que la práctica de la postura física te centra en un estado de atención o de concentración o de absorción de la energía que te permite, pues, percibir temas sutiles, ¿no? A nivel interior, que son importantes, pues, desarrollar y pues conservar, ¿no? En el plazo del tiempo. Y bueno, por último, aparte de estos tres procesos que aborda el Raja Yoga, tenemos en última parte una ciencia médica, ¿sí? Una ciencia de vida que se conoce como Ayurveda, ¿no? Que Ayur es vida y Veda conocimiento final, ¿no? Entonces el conocimiento final ante la vida, ¿no? Entonces este Ayurveda toma temas importantes del Raja Yoga, ¿no? De los estudios científicos, ¿no? O metafísicos, como se quiera decir, del Raja Yoga, y también pues relaciona temas no solo del budismo, sino del tantrismo, ¿sí? Que el tantrismo es una fuente que se origina en la India, pero termina siendo parte también budista, ¿no? Porque se desarrolla en la zona de Cachemira, que es pues cerca de los Himalayas. Entonces, en esta zona del Himalaya, pues se hablaba del tantrismo, y del tantrismo también se hablaba de la Kundalini, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta práctica de los chakras relacionados pues con temas del Kundalini, del Tantra, ¿no? Por los temas energéticos a nivel sutil que se tienen con la respiración, ¿no? Porque ya sabemos que la respiración es algo mucho más que el aire, ¿no? De hecho, tú dejas de respirar y lo primero que pierdes al dejar de respirar es la conciencia. Entonces realmente tú no estás respirando aire, sino que estás respirando es conciencia, ¿sí? Entonces, pues tenemos de que la respiración es clave dentro del yoga, porque en la medida en que nosotros seamos conscientes de cómo respiramos, ¿sí? Vamos a tener esta capacidad de autorregularnos emocionalmente, ¿sí? También vamos a tener la capacidad, pues, de que nuestro cuerpo se armonice, ¿no? De que podamos pues mejorar la función sanguínea, por lo cual también nuestros órganos van a estar en mejor condición, ¿no? Y poder pues trabajar movimiento y emoción al unísono, ¿no? Ayuda a que después se exponencie pues nuestra calidad de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el tantrismo y en el Kundalini, ¿no? Muestra pues esta parte de la importancia, ¿no? De la energía sutil, ¿no? Entonces se dice que en los 7 puntos energéticos que conforman el cuerpo humano, ¿no? Que tiene el cuerpo humano, tiene como 3 nudos, ¿no? Uno que parte en el chakra raíz, ¿no? Que es donde está la energía Shakti, ¿no? Shakti, que es la energía femenina, por así decirlo, ¿no? La energía de la tierra, de la materia, ¿sí? Que busca ascender, tener una corriente hacia la liberación, ¿no? Entonces tiene que desatarse este primer nudo, ¿no? Que este primer nudo está relacionado pues también a la energía de Tamas, ¿no? Que es la de la inercia, la de la pesadez, la de la obstrucción, ¿no? Entonces esta energía tiene que subir, ¿no? Entonces sube en forma de serpiente, ¿no? Que es lo que se describe por lo general. En la medida que va ascendiendo tiene que pasar un segundo nudo, ¿no? Que sería el nudo del corazón, del chakra corazón, ¿no? Que está relacionado pues en este caso a la energía de las gunas como Raja, ¿no? Que es la energía del movimiento, de la acción, ¿no? De ese principio activo o fuego, ¿no? Que está pues escondido en el ser humano y que también es donde se oculta el alma, ¿no? Entonces tiene que pasar pues ese segundo nudo.
para atravesar después el tercer nudo, ¿no? Que este tercer nudo ya es el nudo que se encuentra en el entrecejo, ¿sí? Como el chakra del intelecto, ¿no? El chakra que te permite establecer la conexión con la guna más elevada, que sería la guna sattva, ¿no? Que es la de la ligereza, la del conocimiento, la de la iluminación, y que te invita ya al trascendimiento, ¿no? Que ya es la conexión con el séptimo chakra, ¿no? Que es donde pues se alcanza de alguna forma ese estado de plenitud y de dicha gozosa, ¿no? De gozo interior. Tenemos que pues estos tres nudos, ¿no? A nivel mitológico, ¿no? Están relacionados con figuras importantes dentro de las historias del hinduismo, ¿no? El primero que sería el Brahman, ¿no? Que el Brahman está relacionado también como concepto en el trasfondo con esa parte pequeña del absoluto, ¿no? Porque Brahma es el absoluto y Brahma sería como el sacerdote, ¿no? Sería como Brahma y Brahma. Brahma y Brahman. Vale. Sí, la N al final es lo que hace la diferencia. Es el absoluto. Brahma es el absoluto. Ah, vale. Sí. Y el Brahman es el... Es vale. la partícula, ¿no? Como la parte del absoluto, ¿no? Como si estamos hablando... ¿Y Atma? Y Atma es el alma. Vale. ¿Sí? Entonces tenemos que sería el primer nudo, ¿no? El segundo Vishnu, que sería esta deidad especial que también es creadora y protectora, ¿no? En cuanto a referencia hace. Y tenemos a Shiva, que sería el del entrecejo, que en traducción se relaciona con la destrucción y la regeneración del mundo. Entonces, son estos tres nudos que se tienen que superar, ¿no? Entonces tenemos que, para poder estimular nuestra Kundalini, tenemos que hacer ejercicios especiales, ¿no? A través de la respiración, que nos van a ayudar a estimular la energía y que ésta ascienda, ¿no? Que más allá de un tema espiritual, que generalmente pues podemos asociar con temas espirituales, estamos hablando de temas de liberación de carga emocional y también de estimulación de la función biológica. Sí, porque por lo menos cuando se practica el Kundalini Yoga, que tiene una parte relacionada con lo devocional, pero también que tiene una práctica relacionada con el Nidra, ¿no? El Nidra, en cuanto a la práctica yógica, a nivel, como lo conocemos, es la inducción, ¿no? A través de la escucha, ¿no? Por lo menos tienes al maestro que en sala pues te está conduciendo en una meditación, en un tránsito de visualización creativa, ¿no? Entonces, pues en ese mismo tránsito te va llevando a que tú puedas pues conectar con distintos a lo mejor acontecimientos de tu vida donde has podido tener algún bloqueo, ¿sí? Emocional, ¿sí? O mental, por una creencia, ¿no? Y te invitas pues a conectar con ella y liberarla, ¿no? Soltarla. Entonces ahí puedes ver que en este tema de la Kundalini pues se libera la energía, ¿no? Puede ser expresada a través de agitación respiratoria, a través de espasmos musculares, ¿no? O a través del llanto o de la risa, ¿no? Y tenemos también esta parte de liberación de la energía, ¿no? En cuanto a los procesos fisiológicos, cuando sentimos esa sensación de hormigueo en nuestro cuerpo después de un ejercicio respiratorio. ¿Sí? Porque se acumula mayor cantidad de oxígeno en la sangre y por lo tanto el cuerpo pues reacciona a esto, ¿no? Podemos sentir no solamente cosquilleos, sino ligeramente algunos mareos, ¿sí? Otra de las cosas que pues el Kundalini estudia, ¿no? Es la relación entre los aspectos polares, ¿sí? Ya sabemos que el yoga pues en su conjunto doctrinario, ¿sí? Tiene estas dos vertientes, ¿no? Una que es agnóstica y una que es gnóstica, ¿no? Entonces, en esta conexión de la dualidad y de la no dualidad, ¿sí? De que si somos una única sustancia o somos dos cosas diferentes, ¿no? El Kundalini Yoga lo relaciona como principios activos y pasivos. Activos masculinos, activos
principios activos, principios pasivos, ¿no? Femeninos o masculinos, ¿no? Luz y oscuridad. Entonces, en nuestro cuerpo confluyen estas dos energías, ¿no? Se unifican en una sola forma. Entonces tenemos el Ida, ¿no? Que corresponde a la parte izquierda, y tenemos la Pingala, que es la parte derecha, ¿no? O lunar y solar, ¿no? Y tenemos en el medio un concepto que es el Chuchuma, que pues en este caso es la columna vertebral, que es lo que unifica a las dos partes, ¿no? Y que pues tiene sus raíces en nuestras piernas y su fruto en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, pues en esta parte del análisis, ¿no? de los estudios que se realizaron por parte del Tantra y del Kundalini, pues se tiene esta claridad, ¿no? En cuanto a la importancia de la respiración, de conectar con la respiración para poder liberar los bloqueos energéticos que podamos tener en alguno de nuestros chakras, ¿no? Porque pues cada chakra corresponde a un vórtice energético, ¿no? A una corriente de pensamiento, ¿no? Y tienen una asociación bastante particular, ¿sí? Por lo menos el chakra raíz tiene esta relación con el sentido de pertenencia, ¿no? El chakra del sacro con la parte emocional, con los sentimientos, ¿no? Con los lazos que puedo establecer, con los vínculos. El del plexo solar con este principio del poder personal, del autocontrol, ¿no? De cómo yo pues me llevo a ser capaz de lograr las cosas que me propongo, ¿no? El chakra del corazón, que pues está relacionado con la capacidad de amar, ¿no? Ya desde la amabilidad, ¿no? Por eso es que la mejor forma de que nuestro chakra corazón esté balanceado, pues va a ser en cuanto a eso, ¿no? A la capacidad de nosotros poder amar y perdonar, ¿no? Y el chakra garganta, que pues tiene esta profunda conexión con un principio de vibración, ¿no? Y que va a ser también el chakra de la manifestación, ¿no? De la creación mental, ¿no? Porque pues está relacionado con lo que pienso y también con lo que siento, ¿no? Con lo que sale de mi corazón. Y tenemos el chakra del entrecejo, ¿no? Que en este caso es el que percibe no solamente la dualidad, sino que también va a discriminar, ¿no? Entre el conocimiento correcto, el incorrecto, ¿no? Puedes acceder a los planos superiores, ¿no? Y que pues es importante clarificar y limpiar, ¿no? También es el que se conoce como el chakra de la intuición, ¿sí? Pero también el de la irracionalidad, ¿sí? Porque pues es un canalizador de la energía que está contenida pues en la memoria del cerebro, ¿sí? Y el último, que sería el chakra corona, ¿no? Que es la conexión con la divinidad, por lo cual en este chakra superior, ¿sí? Que es externo a nuestro cuerpo físico, no existe dualidad. En los 6 restantes, todos tienen dualidad, ¿sí? A ver, ¿qué más podríamos tocar antes de hablar un poquito más de los chakras? Bueno, tenemos que, pues, en esa misma evolución de los conceptos, ¿no? De los principios de la realidad, cómo estaba clasificada la realidad, ¿sí? Tenemos que antes del mismo surgimiento del concepto de los chakras, ¿no? Que surgen alrededor del 3000 a.C., ¿no? Estamos hablando de que surgió ese nombre de chakras en los Upanishads, ¿no? Antes de esto, pues había un concepto relacionado a las envolturas del cuerpo, ¿no? Las envolturas que tenemos los principios de la realidad, y tenemos después algo que se conoce como kochas o envolturas, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, sí, como vehículo tenemos 5 envolturas diferentes, ¿no? Una envoltura que es el cuerpo físico como tal, ¿no? Que podemos tocar y palpar, ¿sí? Tenemos un cuerpo energético, ¿no? Que está relacionado pues con el prana, ¿sí? Que es la fuerza vital, el hálito divino, ¿no? Lo que permite de alguna forma que ese cuerpo físico tenga movimiento, tenga vida, ¿sí? Después tenemos un cuerpo mental, ¿no? Que está pues conectado con el pensamiento y también con los sentidos, ¿no? Porque realmente pues el pensamiento tiene esta proyección externa, es a través de los sentidos, ¿no?
Y tenemos también otra capa que es la capa discerniente, ¿no? Que está relacionado pues con el intelecto, con el buddhi, con aquel pues que percibe en primera instancia pues la diferencia. El que ya analiza. Sí, se podría decir, el que analiza, sí, al final el que decide, ¿no? Porque pues el que dice pues por aquí o por allá, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pues puede estar ahí influenciado, ¿no? por la forma de pensar, por las creencias, ¿no? Entonces ahí es donde corresponde nuestro trabajo también de limpiar, ¿no? Ese intelecto, ese buddhi. Y por último tenemos una capa que es dichosa, ¿no? No, tenemos dos, nos falta, ya dije la alimentaria, la alimenticia, no. La primera que era de tocarse, ¿no? Porque esa, y luego fue la energética, la del prana. Sí, a ver, entonces tenemos energética, tenemos la física, que no la mencioné, fue la primera que mencioné. Sí, la física, pero es como la alimenticia, ¿no? Que es como la alimenticia, ¿no? Porque también es dada por lo que comemos, ya, pero es importante pues hacer esa acotación, ¿no? Que esa capa física es dada por los alimentos, ¿no? Sí, bueno. Sí, es por los temas de los nombres, ¿no? Que es importante pues tener esa correlación, ¿no? De que pues lo repetimos, ¿no? Sería la capa alimenticia, ¿no? Que es realmente referida a lo que comemos, ¿sí? La capa energética, que es relacionada pues al aliento o fuerza vital. Tenemos la capa mental, que es a los pensamientos, ¿sí? La capa discerniente, que es asociada al buddhi, y tenemos por último la capa dichosa, ¿no? Que está relacionada con este sentido de autorrealización o percepción de unidad, ¿no? Donde no hay separación. Si el buddhi, la capa discerniente, es la que percibe la separación, la buddhi es el intelecto. Sí, si esta es la que percibe la separación de que tú seas tú y yo sea yo, pues la capa dichosa es la que nos unifica, ¿sí? La que pues trasciende, ¿sí? Entonces tenemos estas cinco capas, y en esas 5 capas, ¿no? Es donde están en medio pues los chakras, ¿sí? Tenemos que pues en la constitución de los chakras, ¿sí? Cuando hablamos de los principios de la realidad, ¿sí? Tenemos que en esa constitución de los principios de la realidad teníamos al buddhi, al ahankara, a este sentido de yo, a manas, que sería pues los sentidos físicos, y tenemos por último dentro de las 4 funciones que tiene la mente, ¿no? Porque estamos hablando en este caso de 4 funciones, es la de chitta o la memoria, ¿no? Se conoce como chitta, ¿sí? Hablamos de 4 funciones que están alrededor del ser, ¿sí? Que esto no es solamente en los seres humanos, sino también en las especies animales, ¿no? Todas tienen cierta memoria, ¿sí? En cuanto pues al medio ambiente, ¿no? Y a cómo se relacionan con las otras especies, ¿no? Entonces, en el plano personal, en el plano de los seres humanos, ¿no? Este sentido de yo es este sentido de yo hacedor, ¿no? De lo que yo hago, ¿no? Porque, pues, ¿quién eres? Pues lo que haces, ¿no? Lo que dices, que haces. Más que decir, más que de lo que dices, es más lo que haces, ¿no? Entonces, pues, eso tiene que ver con ese sentido de yo que también pues se denomina como ego, ¿no? Entonces tenemos que en cuanto a la proyección energética, si lo tomamos desde el punto de vista metafísico, que sale el rayo de luz, ¿no? Desde la fuente infinita, en la medida en que pues el rayo va extendiéndose, ¿no? Se va densificando, ¿no? Y en esa medida de densificación pues tenemos esas 4 funciones de la mente, ¿no? Que es lo que de alguna forma también nos va a dotar de forma, ¿no? Porque ese sentido de yo, ese ego, ¿no? Es el que nos va a dar la forma, ¿no? De cómo vamos a estar constituidos. Entonces es muy importante conocer en cuanto a las funciones de la mente, porque al final pues muchas veces tanto chitta, ¿no? La memoria, como el sentido del yo, y también manas, van de alguna forma a influir en el buddhi, ¿no? En el quien decide y juzga,
¿no? Entonces ahí es muy importante tener esa limpieza para poder elevar la naturaleza del ser, ¿sí? Que está contenido en el medio, ¿sí? Al final el ser, ¿sí? Es lo que tú quieres que sea, ¿sí? Pero ese quien tú quieres que sea, ¿sí? Va a estar de alguna forma pues relacionado al campo de la memoria, ¿no? De sí, tu está recuerdo. influenciado, claro. Yo para tomar claro, es como que el Budi, o sea, el intelecto, ¿no? El que va a tomar la decisión, obviamente yo al tomar una decisión me voy a ver influenciada por lo que siento, a mi alrededor, ¿no? La mente sensorial, que es el manas, o sea, que porque me tocó, que me hizo esto, lo que oí, lo que vi, entonces ese es me influencia en una decisión. El chita, los recuerdos de que y quizás no solo los recuerdos inmediatos, sino también los que quedan en la memoria de los ancestros, en el inconsciente colectivo. Eso sí, consciente, ¿no? E inconsciente, memoria consciente e inconsciente. Todo lo que está ahí ya en la mente como grabado, como supervivencia también. Eso, ¿no? Se conoce como impresiones latentes, ¿sí? Que las impresiones latentes son las que se conservan en este depósito de la memoria, ¿no? Y que surgen de acuerdo a los acontecimientos externos, ¿no? Entonces ahí también va a depender de nosotros poder tener esta claridad de conciencia en a por qué, pues a mí me aparece esta impresión latente en cuanto a determinada cosa. Es porque realmente lo vivencié yo, es a causa de una mala experiencia pasada o de una buena experiencia pasada, personal o de mi colectivo, ¿no? Porque lo vi que le pasó a mi mamá o le pasó a mi papá o un hermano, un amigo, ¿sí? Sí. Y entonces, y la otra que también influencia, decíamos, que es el ahamkara, el ego, es decir, claro, mi personalidad, cómo yo estoy, ya tengo esos patrones de comportamiento. En el que me excuso es porque ya yo soy así. Sí, entonces todo eso va a influir en las decisiones que tome. Sí, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? En la parte del ego, no, es que ya yo soy así, pues trato mal a la gente porque pues soy así, cuando lo puedes cambiar, ¿no? Eso es algo que es opcional. Y la queso. Entonces, pues cuando hablamos de las 4 funciones de la mente, ¿no? Que es algo que nos viene ya más que de la corriente del hinduismo, nos viene de la corriente del budismo, ¿no? La enseñanza búdica lo que nos invita es primero a trabajar la observación, ¿sí? La observación de cada una de estas funciones por separados, ¿no? Y que eso lo vemos en los aspectos del lenguaje, ¿no? En las cosas que digo, cómo las digo, cuándo las digo, para qué las digo. Ahí ¿sí? Uno se va a dar cuenta que esto viene de una creencia de por aquí, o esto que pasó por aquí. El darse cuenta, que es lo más importante, ¿no? Pero a través de eso, ¿no? Primeramente de la observación y posteriormente de la escucha, ¿no? Porque también tienes que escuchar lo que estás diciendo, no solamente a plano externo, sino también en el plano interno, ¿no? Porque muchas de esas cosas que nosotros pues decimos, ¿no? Hacia afuera, realmente es porque nos las decimos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces es importante pues tener esa conciencia, ¿no? Darnos cuenta de qué es lo que estamos diciendo, porque pues en el fondo nos lo podemos estar diciendo a nosotros mismos, ¿no? Y después de poder comprender cada una de estas funciones por separado, pues aprender a coordinarlas entre sí. ¿Para qué? Para que pues esa rueda que está en movimiento, ¿no? Me permita de alguna forma expresar mi verdadera esencia, mi verdadero ser, ¿no? Y poder estar en ese estado unificado o en ese estado de autorrealización, ¿no? Porque pues estoy en ese estado en donde puedo tener esta dicha no egoica, no de porque ay soy el mejor, sino que pues realmente pues eres simplemente, ¿no? Otra de las cosas que hay que hablar dentro de los fundamentos filosóficos de los chakras, sí, que ya hemos hablado de los principios de la realidad, hemos hablado de los kochas, hemos hablado de las 4 funciones de la mente, ¿no? Hay que hablar en este caso pues de los planos interdimensionales, ¿no? Ya sabemos que pues el ser humano es un ser
interdimensional, ¿no? Es decir, no solamente está en el plano físico, sino que a nivel energético está en distintos otros planos, ¿no? Y estos son 7, ¿no? O sea, se puede decir de que hay muchos planos más, ¿sí? Se puede decir de que hay hasta 16 planos, ¿sí? Pero nosotros hemos sido capaces de trabajar y de tratar, realmente han sido 7, ¿sí? Por eso es que, pues, 7 son los chakras realmente que, pues, se conocen. Un octavo podríamos decir que es el de las 4 funciones de la mente desde una visión de lo global, ¿no? De lo que decía yo, de que en la medida en que se va densificando, pues el haz de luz, ¿no? Pero ya que está conformado el ser, ¿no? Como ser individual, ¿no? Como decir tú y yo, ¿no? Entonces tenemos nuestro chakra aquí, corona, ¿no? Que está referido aquí en la parte de la coronilla de la cabeza, y después los 6 chakras restantes, ¿no? Entonces, así como existe esta correspondencia de los chakras, ¿no? Hay una correspondencia con los planos dimensionales, ¿sí? En los cuales también están vibrando estos chakras, ¿no? Entonces, el primero, ¿no? Está relacionado con el cuerpo físico, ¿no? Que propiamente, pues, es el chakra raíz, ¿no? Que es el que nos da, pues, este sentido de asimilación, de excreción, de circulación, de memoria, ¿sí? Y que también se manifiesta a través de los 5 sentidos, ¿no? Después tenemos este cuerpo emocional, que sería el segundo plano, ¿no? O también astral, o también considerado como espiritual, ¿no? Porque el campo emocional, ¿no? Es lo que sentimos, lo que de alguna forma nuestras percepciones de lo sutil nos elevan o nos bajan, ¿no? Entonces, está relacionado, pues, a los sentimientos, a las emociones, a los deseos, a la acción, ¿no? Y a la atracción. ¿Sí? Entonces, este sería el segundo cuerpo dentro de los planos interdimensionales. Tenemos el tercer cuerpo, ¿sí? Que sería el cuerpo mental, que está, pues, ya relacionado propiamente a los pensamientos, ¿no? Y es que donde deviene la materia, ¿no? Y esta materia, ¿sí? Va a devenir más allá del pensamiento, es por las creencias y el sentido de convicción. ¿Sí? Porque yo puedo pensar muchas cosas, pero de todas esas cosas no se van a manifestar todas, ¿no? Sino realmente se van a manifestar en las que yo crea, ¿no? Como verdaderas, o que tengan esa convicción llamada fe de que es así, ¿no? Después tenemos otro cuerpo bastante especial, que es el cuerpo búdico o el cuerpo iluminado, ¿no? Que ya pues está relacionado con el séptimo chakra, por así decirlo, ¿no? Porque es el cuerpo donde, pues, sexto y séptimo chakra, ¿no? Porque ya es donde estoy conectando con esta inteligencia suprema, ¿no? Donde estoy conectado con mi identidad esencial, o con esta parte del conocimiento correcto o el conocimiento supremo, ¿no? Y es en donde ya yo puedo percibir que todas las consecuencias son una, ¿no? Donde no existe separación y que las cosas realmente se conocen es por la vivencia y no por medios intelectuales, ¿no? De que realmente yo, para poder saber de que algo es bueno o malo, ¿sí? En el sentido mundano, es porque ya yo he tenido la oportunidad de vivenciarlo, ¿no? De experimentarlo. Otro cuerpo que tenemos ya superior a este búdico o iluminado, tenemos un cuerpo átmico o nirvánico, ¿no? Que sería como un cuerpo ya más celeste, ¿no? En donde se extingue, pues, ya la consecuencia de un yo personal, ¿no? Es como lo que se relaciona con el amor divino, con la diplomacia y con la omnipresencia del ser, ¿no? Que se enmarca en todo, ¿no? Realmente, pues, en la medida en que yo pueda conectar, pues, con esto, ¿no? Con el amor divino, que es el amor incondicional, ¿no? O la diplomacia, ¿no? Voy a poder, pues, sentirme en armonía en ese estado del cielo en la tierra, ¿no? Realmente el cielo y el infierno están presentes en uno. Va a depender, pues, de cómo nosotros, pues, conectamos con uno o con el otro, que creemos de entre todos, ¿no? Y que este amor divino se relaciona con 3 virtudes en especial, ¿no? Con la aceptación de las cosas tal cual son, inclusive el otro, ¿sí? Y de uno mismo, ¿sí? Porque para poder transformarnos primero tenemos que aceptarnos a nosotros mismos como somos. El segundo es la comprensión, ¿sí? Que en la medida en que yo puedo comprender de que lo que está afuera simplemente es un espejo de lo que yo tengo adentro, ¿sí? Me va a dar esa posibilidad de pasar a la siguiente virtud, que es el no juicio, ¿sí? La no condenación.
¿sí? Y eso pues es la base del amor divino. Ya después de este cuerpo tenemos otro que es conocido como el cuerpo monádico, ¿sí? Que el cuerpo monádico pues está relacionado pues con la omnisciencia o la sabiduría divina, ¿no? Esa sabiduría que no se obtiene en ningún libro y que pues está en base también en nosotros, relacionados también con la intuición, ¿no? Ahí es donde lo podemos relacionar un poco con este sentido de la intuición, de que ya pues hay algo en mi interior que me dice a lo mejor, pues mira, no vayas para allá porque pues te puede suceder algo, ¿no? O haz esto, ¿no? Porque te va a ser favorable. Y que pues se relaciona un poco también con el ocultismo, ¿no? Porque es lo que de alguna forma pues buscamos, el ocultismo y con el esoterismo, ¿no? Porque es lo que buscamos pues revelar, ¿no? Buscar pues realmente ese conocimiento que está más allá de lo que podamos nosotros conocer en los libros, ¿no? De lo que está en nosotros. Y por último tenemos pues un cuerpo que se considera árdico, ¿no? Que este es el último de los planos internacionales ádicos, que es donde radica pues la voluntad divina, ¿no? O el poder divino, en donde pues realmente es eso, ¿no? Como lo dirían los Mahavakyas o las grandes contemplaciones, eso es realmente lo que actúa. Ni eres tú ni soy yo, sino que realmente es ese principio unificador el que pues hace que todo pues se coordine entre sí para que surja la materialización, ¿no? Que es un poco ese tema del libre albedrío, ¿no? Somos títeres. Porque al final pues se cumple la voluntad divina, a pesar de que nosotros somos realmente libres de elegir, porque nosotros elegimos nuestro estado de ánimo o en parte nuestra actitud ante las circunstancias, ¿no? Puedes elegir eso, sí. Ni así, porque ya tenemos tantas cosas de patrones y cosas y situaciones. No creo yo en el libre albedrío. Pero al final pues es la voluntad, ¿no? Divina, que es la que como que termina siendo la que impera, ¿no? Y que pues está relacionado a algo donde ya la mente racional y limitada del hombre no puede acceder, ¿no? Y que pues ya nada más queda confiar y creer, ¿no? De que pues lo malo antecede a lo positivo, ¿no? O a lo bueno, ¿no? Hay que tener fe, ser optimistas. Pero como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. También, ¿no? Hay que mantenerse con las dos. Y si te caen limones del cielo, hacer limonadas, ¿no? O si no, mojitos, o diría otro, ¿no? Pero bueno, ya hablando un poquito más acerca entonces de lo que ya sería propiamente estos fundamentos filosóficos, pues ya después de ver, ¿sí? Estos elementos, ¿no? Haciendo de nuevo el repaso, ¿no? Los principios de la realidad, después de ver lo que serían las envolturas o los kochas, después de ver las 4 funciones de la mente y después de ver los 7 cuerpos relacionados a los 7 planos interdimensionales del hombre, pues ahora sí ya podríamos hablar de lo que se conoce como los chakras, ¿no? Que como lo mencionaba hace unas partes atrás, ¿no? Los chakras son unos vórtices energéticos, ¿no? O se le pueden también considerar como unas ruedas, ¿no? Y que están muy relacionadas pues a las figuras de la naturaleza, a las formas de la naturaleza, ¿no? Esto es explicado desde la fórmula de Fibonacci, ¿no? Que tienen este punto de donde parte y va haciendo como un plano ascendente, ¿no? Para la izquierda o para la derecha, como lo quieras ver, ¿no? Pero tiene esta parte que igualmente no es lineal, sino que va marcando ligera tendencia hacia la ascendencia para volver a caer y volver a subir, ¿no? Y funcionar en forma de espiral ascendente, ¿no? Porque siempre es hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿los chakras van hacia arriba, no van hacia los costados? Pues lo vamos a ver en una imagen más adelante, ¿sí? Vamos a comentar pues de que lo vemos aquí, ¿sí? En esta siguiente imagen. Tenemos que primero los chakras cada uno, ¿no? Tiene un símbolo, ¿no? Una forma en especial relacionada con pétalos, ¿no? Entonces estos pétalos, ¿sí? En primera parte están relacionados con estas vibraciones, ¿no? O patrones de pensamiento,
¿no? Que también se conocen como britis, ¿no? Entonces, como cuando pones en una tabla y suena la música y la arena se va moviendo y forma los patrones del sonido. Exacto. ¿No? Uh-huh. Así mismo, entonces, pues igualmente, pues nuestros pensamientos, como son vibración, ¿sí? Cada pensamiento o cada patrón mental está asociado, pues, a un chakra, ¿no? Entonces, pues, en este caso, tenemos que el chakra raíz, pues, está en el sentido de pertenencia, ¿no? O el sentido de supervivencia. Entonces, ya sabemos que uno de esos pétalos, pues, está relacionado con el miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que de alguna forma está revelado en cada una de estas formas, ¿no? Eso ya después profundizaremos más adelante en la segunda parte. Y tenemos pues que la forma en cómo funcionan los chakras, ¿sí? Todos son de forma ascendente. Por eso es que lo vemos en la descripción del Kundalini, ¿no? Como una gran serpiente que va ascendiendo desde el chakra raíz hasta el chakra corona en forma entrecruzada, como el símbolo del caduceo médico, ¿no? Que son dos serpientes que se van cruzando hacia arriba, ¿no? Y que cada chakra va a corresponder al cuerpo físico, en este caso a una glándula, ¿no? A una parte orgánica, que es donde están pues las funciones biológicas, ¿no? Y tenemos pues también dentro de esta plantilla, ¿no? La función de cómo van funcionando también pues esa parte izquierda y derecha de la manifestación, ¿no? Tenemos que pues en este caso hay una tendencia, ¿no? O una corriente hacia la manifestación, que en este caso sería hacia la forma, hacia la densidad, ¿no? O hacia la limitación, la contracción y la individualidad. Que va hacia abajo. Que va hacia abajo. Claro, a traer al plano material, ¿no? Sí, del alma al cuerpo, ¿no? Y que se relaciona en este caso con el estudio de los principios herméticos, ¿sí? Porque sabemos que el primer principio es todo es mente, después es correspondencia, después es vibración, después es polaridad, después es ritmo, después de ritmo es causa y efecto, y después de causa y efecto es generación, ¿no? Y generación que en una parte está relacionado con la creatividad y en la otra parte con el sexo diferenciado, ¿sí? Entonces esa es la atracción del alma hacia el cuerpo. Y ya después tenemos esta otra corriente que es la corriente de liberación, ¿no? En donde se mueve hacia la expansión, hacia la abstracción, hacia la universalidad, ¿no? Que es esa relación que se tiene con el concepto del Sanatana Dharma, ¿no? Que es la práctica espiritual, ¿no? Eterna, ¿no? A la que estamos llamados, y que refleja pues la atracción de la mente hacia el espíritu, ¿no? La atracción de la mente y el espíritu, ¿no? Que buscamos ascender. Lo que mencionabas tú de los chakras, ¿sí? En esta siguiente plantilla, pues podemos ver, pues, acá que es un poco ilegible, ¿no? En cuanto a imagen lo que está escrito, ¿no? Pero se ven las distintas confluencias, ¿no? De la energía referida pues a emociones, a patrones de pensamiento, también a síntomas, ¿no? Con las distintas partes del cuerpo. Esto lo estudiaban desde el tantrismo, ¿no? Y también pues la medicina tradicional china, ¿no? Si vemos la acupuntura tiene mucha relación con esto, ¿no? Porque si te duele determinada parte, esto tiene que ver con algún tipo de bloqueo energético, ¿no? Entonces con las agujas te desbloquean. Sí, alucinante. Sí, pero lo que pasa con todo este tipo de terapias alternativas, ¿no? Y que son terapias a las que nos invita realmente la UNESCO inclusive, ¿no? A poder profundizar, porque la UNESCO recomienda que las personas se vayan a la ciencia médica de la Ayurveda, ¿no? Para sanar a nivel integral. La única forma realmente de sanar es en la medida en que uno se haga consciente de sí mismo, ¿no? Del patrón mental o del patrón emocional o del patrón conductual, ¿sí? Porque realmente no hay ningún otro que te venga a sanar, sino que te va a ayudar es a hacerte consciente justamente de lo que tú tienes que sanar, ¿sí? Nadie te sana, tú eres el que te sanas a ti mismo. Ya lo decía Louise Hay en su libro, ¿no? Usted es capaz de sanar su vida, ¿sí?
Y en cuanto a lo que tú me preguntabas de las funciones de los chakras, si bien tenemos una corriente que es del tipo ascendente, tenemos que cada uno tiene en su forma un tipo de direccionamiento, ¿no? A pesar de que todos están conectados y van buscando hacia arriba, pues por lo menos el chakra raíz, ¿no? Tiene esta función giratoria en el plano horizontal, ¿no? Tiene esta función giratoria en el plano horizontal y también en el plano vertical en el centro, ¿no? Porque tenemos la forma de las flechitas que están pues en el plano horizontal, ¿no? Ya tenemos el resto, que serían el del sacro, el pecho solar, el del corazón y el de la garganta, ¿no? Que sí funcionan directamente en el plano vertical, ¿no? Que son como si fueran las, ¿cómo se dice? ¿Tuercas? No, engranajes, ¿no? Del reloj, ¿no? Que van... Eso, tal cual, es como lo mejor podido describir y como mejor se puede describir, ¿no? Como formas de engranaje, ¿no? Una rueda más pequeña que la otra, ¿no? Y que va estimulando, pues, justamente a la ascendencia, ¿no? Porque todos van buscando en su sentido, pues, ascender y conectar con esta corriente de liberación y también de materialización, ¿no? Porque, pues, las dos van confluyendo al mismo tiempo. Y tenemos esta otra imagen, ¿no? Ya del cuerpo humano, en donde se puede vislumbrar o se puede ver, ¿no? Esa función de los chakras, tanto mayores como menores, ¿sí? Cuando hablamos de chakras mayores y hablamos de chakras menores, estamos hablando de los 3 primeros y 3 últimos chakras, ¿no? Los inferiores o los menores serían plexo solar, sacro, raíz, y chakras superiores serían garganta, entrecejo y corona, ¿sí? Y el corazón es el del medio y es el que los unifica, ¿no? Ya después tenemos las vías principales, ¿no? Que son las vías por donde los chakras actúan, que en este caso por lo menos los brazos corresponden en parte al chakra corazón, pero que también tienen una relación profunda con el chakra garganta, ¿no? Porque nosotros estamos llamados a hacer no solo lo que sentimos, sino también lo que decimos, ¿no? Y los pies, pues, que son los que nos conducen por la vida y que tienen que ver, pues, con el chakra raíz directamente. Ya tenemos pues esta siguiente otra plantilla, ¿no? En donde se ve pues también la dinámica de los chakras en cuanto a las expresiones de género, ¿no? Ya sabemos que pues la tendencia de la energía se divide en cuanto a la polaridad en dos expresiones de género, uno masculino y uno femenino, uno positivo y uno negativo, ¿no? Uno masculino y uno femenino. Entonces se tiene esta concepción que pues la energía femenina, ¿no? Busca atraer a través de los sentimientos a la energía masculina, y ya en el plano de la reproducción la energía masculina busca atraer a la energía femenina, ¿no? Por eso es que la pareja primordial está representado por Adán y Eva, ¿no? Pero todas las personas tenemos ambas energías, ¿no? Tanto masculina como femenina. Entonces lo que nos va a atraer de las personas realmente es su vibración, tanto por la sintonía en el grado de amor como en el de carencia, ¿sí? Porque atraemos a las personas pues por lo que necesitamos a lo mejor incorporar en nosotros, ¿no? Para recientemente vi un video que decía que generalmente estamos en pareja sin realmente ser compatibles en este nivel energético de los chakras, en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo, no sé exactamente cómo, pero digamos que a nivel del chakra corazón, estoy ya como que un poco más abierta, ¿no? al amor y esto. Pero luego de pronto me relaciono con alguien a nivel del chakra raíz, porque tengo miedo de quedarme sola o lo que sea, entonces es como que me conformo, entonces me relaciono con esa persona por el miedo. O puede ser que me esté relacionando con esa otra persona por el chakra, por el sacro, que es por una relación ya más de sexualidad. O si es que si me relaciono con otra persona más por el chakra del plexo solar,
es porque busco el estatus social, la seguridad financiera, ¿no? Entonces, y dependiendo y que lo más compatible es que si, por ejemplo, yo ya estoy bastante desarrollado hasta el chakra corazón, que me relacione con alguien a ese nivel. Si tengo acá el chakra garganta, entonces que también tenga esa compatibilidad con alguien en el chakra garganta. No puede ser que yo esté con mi chakra garganta desarrollado, no sé si así se dice, sí, podría decirse y me así. esté después, pero es un poco como irónico, no sé si no tendría que averiguar más, porque si es que yo supuestamente tengo desarrollado el chakra garganta, pero me estoy relacionando por el chakra raíz, por miedo, entonces quizás yo también tengo un conflicto ahí con mi chakra raíz. Y con tu chakra garganta, ¿no? Porque pues no estás a lo mejor siendo congruente con lo que dices, ¿no? Porque pues el chakra garganta tiene que ver con lo que se dice, ¿no? Con la expresión también de esos mismos sentimientos, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde consiste pues el trabajo más importante que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Ese trabajo individual, ¿sí? Que nos vemos pues de alguna forma pues invitados o forzados, ¿no? A realizar, que es el darnos cuenta realmente de dónde están nuestros bloqueos energéticos y por qué atraemos situaciones y personas a nuestra vida que nos llevan a vivir momentos de apego, ¿no? O de gran felicidad o de dolor o de adversión, ¿no? Porque pues eso es lo que vivimos nosotros en este plano dual, ¿no? Vivimos en el apego o en la adversión, ¿no? Entonces, pues ciertamente como lo dices, ¿no? Podemos tener un chakra más desarrollado que otro o más abierto o cerrado que otro, ¿no? Porque el tema de estos chakras, ¿no? Se puede decir es el grado de abertura, ¿no? Más abierto tu chakra corazón, más cerrado a lo mejor tu chakra del sacro o el chakra raíz, ¿no? Por los temas del miedo, ¿no? Entonces ahí es donde es importante pues conocer los patrones mentales y emocionales a cada chakra, ¿sí? Para uno poderse dar cuenta, ¿sí? En la propia forma de pensar y en la forma del discurso, ¿no? Personal, donde está el bloqueo y poder pues atraer la realidad que deseo, ¿no? De alguna forma que pues quiero ser, ¿no? La que quiero vivenciar. Entonces por eso es que más allá del género, ¿no? En cuanto al sexo biológico, ¿no? Pues las personas pues se unen es por eso, ¿no? Por la forma en que vibran, ¿no? Y pues al final siempre, independientemente que la pareja sea heterosexual, por así decirlo, ¿no? Puede ser de que la mujer sea más dominante y el hombre más sumiso o más pasivo, ¿no? Y tenemos pues la última imagen, ¿no? Que hace un poco este sentido de espiral, ¿no? Entre la unión de los chakras superiores y los chakras inferiores, ¿no? Que parten todos desde el chakra corazón y que en la vía ascendente pues pasan por nuestro chakra garganta y del chakra garganta pasa al plexo solar y del plexo solar pasa al entrecejo y del entrecejo al chakra del sacro y del chakra del sacro pasa por el del corona y del corona pasa hacia el chakra raíz y de ahí sigue la curva ascendente, ¿no? Entonces tener en cuenta cómo son estas dinámicas de la energía, ¿no? Y cómo pues está representada nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Aquí la clave es primero en conocer estos fundamentos, ¿no? Porque pues dan cierto marco del ejercicio espiritual, ¿no? Que tenemos como llamado a realizar, ¿no? El de conocernos a nosotros mismos, de reconocer la divinidad que está en nosotros y que está en otros, ¿sí? Y que en ese ejercicio de conocimiento poder practicar el amor divino, ¿no? Y en esa práctica del amor divino, pues poder sanar aquellas partes de nuestra conciencia que puedan estar, pues, fundamentadas en un conocimiento erróneo o en un prejuicio, ¿no? Para poder, pues, fortalecer esa capacidad de amar a nivel supremo, ¿no? Y poder, pues, vivir en ese estado gozoso y dichoso conocido como el samadhi, ¿no? El samadhi yógico o ese estado de ananda, ¿no? De dicha, plenitud eterna o autorrealización.
Bueno, yo creo que con esto tenemos suficiente, ¿no? Ya viene más. Ya después, bueno, trataremos otras cosas, ya haciendo más hincapié en cada uno de los chakras como tal, ¿no? Porque aquí ya trabajamos esa vertiente filosófica, ¿no? Igualmente, pues, ahora con los que estamos haciendo el curso de iniciación a la filosofía del yoga, pues estamos trabajando justamente en esto y vamos a seguir profundizando un poco más. Ya después de junio, pues anunciaré nuevas fechas para el curso de filosofía para que se puedan inscribir y así pues también atender con mucha mejor claridad pues lo que estamos conversando en este episodio especial. ¿Sí? Así que bueno, con esto nos despedimos, que tengan linda primavera, que disfruten pues de abrirse a la vida, ¿no? Y de florecer en todos los aspectos. Y en el sur el otoño. Y nos vemos en el próximo episodio. Un beso y un abrazo para todos. Chao.